¿Cómo amanecieron? Ya es Navidad. Bueno, gracias al Señor que estamos acá en su casa y nos da la vida, la salud para estar acá. ¿Verdad que a veces no pensamos en eso? Pero es gracias al Señor que podemos estar acá. Espero que en el Señor todos y cada uno y su familia estén pasando una época bien especial en esta Navidad, y ojalá no solamente dando regalos materiales, sino ojalá tengan la oportunidad de darle la palabra sobre todo a sus seres amados y familia, y a las demás personas que Dios les permita. Muy bien, este libro de los Hechos es principalmente un libro de historia, es lo que estamos estudiando. Sin embargo, si nosotros no entendemos la doctrina de este libro, tampoco vamos a entender la historia de este libro. Es decir, si no nos aseguramos de entender correctamente la doctrina, que es la enseñanza correcta, no vamos a entender correctamente la historia de este libro. En los dos primeros capítulos, en los primeros capítulos, no en los dos, sino en los primeros capítulos, Dios está haciendo algo maravilloso, y es que le está dando a Israel una segunda oportunidad de aceptar a Jesucristo como el Mesías, como el Cristo verdadero. Y si los judíos aceptan a Jesús como el Mesías, entonces Cristo vendrá y va a establecer su reino mesiánico, que es el milenio. Si los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías, entonces Dios va a aplazar la venida del reino hasta después de la época de la iglesia, y eso es lo que hemos dicho todo este tiempo. Toda esta doctrina es esencial para un buen entendimiento de la historia en el libro de los Hechos. El capítulo 4, que vamos a comenzar esta mañana, vamos a ver que al contrario de lo que vimos, aquí la historia empieza a desarrollarse de una forma más rápida. En el capítulo 3 vimos a Pedro y a Juan que, estando unánimes y fieles en lo poco, porque a veces pensamos que el cristianismo es una cosa ya del otro mundo, que mejor dicho, no, fieles en lo poco, unánimes y fieles en lo poco, suben al templo a la hora de la oración, y después de sanar a un cojo que estaba mendigando, le predicaron el evangelio a los judíos que se encontraban allá en el templo. Ahora, vamos a ver si los líderes religiosos, si los gobernantes de Israel van a oír este mensaje. Ellos son los que lo van a oír ahora, pero preguntémonos, ¿tendrán la misma reacción que vimos entre el pueblo y los judíos? O sea, ¿los gobernantes tendrán la misma reacción de los del pueblo? La respuesta es no, porque ya sabemos que ellos van a rechazar el ofrecimiento del reino. Así que ya en este capítulo 4 Dios va a empezar a llevarnos un poquito más rápido y hacia lo que es el rechazo del reino, que ocurre en el capítulo 7 del libro de los Hechos, y a la subsiguiente transición que ocurre después, porque este es un libro de transición, recuerden. Entonces vamos a estar estudiando esta mañana un tema que se llama el rechazo de los gobernantes. Esto está en el capítulo 4, versículos 1 hasta el 22. Vamos a orar ya a comenzar. Señor Jehová, Padre Santo, Dios Todopoderoso, te bendecimos, te alabamos y te exaltamos esta mañana. Te damos la gloria y la honra única y exclusivamente a ti, Señor. Y Padre, que a través de tu palabra, el Espíritu Santo, y utiliza este tiesto de barro para tu gloria y honra, tú nos des una lección, una enseñanza práctica, Señor, que podamos aplicar a nuestras vidas. Aprendamos mucho, sí, pero que ese conocimiento, entendimiento que tú des a cada uno, en particular, en especial y en general, nos ayude para transformar nuestra vida en forma práctica, Señor, para tu gloria y honra. Úsame, capacítame para tu gloria y honra, te lo pedimos y rogamos a través de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a ver un primer punto que es más corto que el segundo, pero el primer punto va del versículo 1 hasta el 4, y vamos a ver lo que se llama el resentimiento de los gobernantes. El resentimiento de los gobernantes. Ya lo que dice los versículos 1 hasta el 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Ahora, lo que queremos ver aquí es que los líderes religiosos están resentidos por la enseñanza que están dando
los apóstoles. Y note bien ahí en esos dos versículos, el primero y el segundo, como dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe, la guardia del templo, los saduceos. Y dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Estos líderes, lo primero que podemos ver aquí es que estos líderes están resentidos, ofendidos, enojados, porque los apóstoles están enseñando al pueblo el evangelio de Jesucristo. Y esto es increíble. Si uno ha sido testigo del Señor, como hemos de ser, usted se da cuenta que mucha gente, cuando usted enseña el evangelio, usted empieza a ver gente que se resiente, se ofende, se enoja. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 4, 13 al 14, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. De esto es exactamente lo que estaba predicando el apóstol, era lo que predicaba Pablo, porque Pablo sabía que el mismo que resucitó a Jesucristo entre los muertos es el mismo que nos va a resucitar a nosotros. Si ve, ellos todos predican el mismo mensaje, todos los apóstoles. Ahora, aquí lo que vemos es que los gobernantes de Israel se molestaron, se enojaron de que estos siervos de Dios, los apóstoles, enseñasen al pueblo acerca de la resurrección de entre los muertos. Ahora, aquí vemos algo interesante, es que los religiosos se molestan, los religiosos, cuando usted le enseña la verdad a las personas. Es increíble, se molestan. Y asimismo los líderes religiosos se enojan cuando usted le da a las personas una esperanza verdadera. ¿Saben por qué? Porque una esperanza verdadera libera. Y los religiosos lo que quieren es tener encadenada a la gente, manejarla, manipularla conforme ellos. Pero cuando usted les predica la verdad os hará libres. Y cuando les predica la resurrección de entre los muertos en Cristo, una esperanza verdadera liberadora, eso los enoja. Ahora sigamos el segundo aspecto, vea. Dios es fiel porque Dios sigue llegando fruto por medio de la semilla sembrada en las calles por estos siervos de Dios, por los apóstoles. Vea el versículo 3 y 4. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y aquí nada, no son 3,000, son 5,000 más. Increíble. Lo que vemos aquí es que pues ya es tarde en el día. ¿Qué hacen ellos? Ellos echan a Pedro y a Juan en la cárcel. Pero Dios, que es fiel, sin necesidad de ellos estar presentes, porque es otra cosa bien bonita, porque a veces pensamos que si uno no está presente, si no estoy yo, si no pasa nada. Y es increíble porque Dios sigue dando fruto por medio de la semilla que ellos ya habían sembrado en las calles. Ellos la han sembrado, pero el Señor es fiel. Como ellos fueron unánimes y fieles en lo poco, el Señor también es fiel en lo que le corresponde a Él, y Él siguió llevando fruto por medio de esa semilla que ellos han sembrado en las calles. Ahora, aquí vamos a ver algo importante, y es juntar dos palabras, una que se encuentra en el versículo 4 que acabamos de leer, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000, con la palabra que vimos en Hechos 3:19, que era: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es interesante porque aquí en Hechos 3:19 los apóstoles, Pedro no dijo nada acerca de creer, simplemente él llamó al arrepentimiento, es decir, a convertirse de sus malos caminos. Esto lo comprueba Hechos 3:26, porque en Hechos 3:19 él dice que se arrepientan, y luego en Hechos 3:26, más adelante, unos versículos más adelante, dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Vea, eso es lo que el Señor quiere, que nos convirtamos de nuestra maldad. Y es un llamado constante, porque yo puedo estar lejos del Señor sin conocerlo y me tengo que convertir de mi maldad para ser salvo. Pero igual, siendo creyente, tengo que seguir convirtiéndome de mi maldad, porque seguimos en esta carne, para ser santo. Ya no salvo, ya soy salvo, pero para ser santo, para ser un vaso de barro usado por el Señor. Ahora aquí en Hechos 4:4 dice que muchos de los que han oído la palabra creyeron. La Biblia aquí nos dice que los que respondieron a ese llamamiento
creyeron, ¿sí? Entonces la creencia de los que son salvos no es simplemente un asentimiento mental, no es una cosa mental, sino que es la fe en el Señor Jesucristo, y esto implica arrepentimiento y conversión. Nadie en la Biblia acepta a Jesús como su Salvador. Todos reconocen a Jesús como el Señor y se arrepienten. Es decir, al aceptarlo como Salvador es simplemente que me salvó de ir al infierno. No, cuando yo acepto a Jesús como Señor, como debe ser, quiere decir que dejo de vivir mi vida para mí mismo, para luego poner mi fe en el Señor y comenzar a vivir en sumisión al señorío de Jesucristo, confiando únicamente en Él para salvación. Recordemos que sin arrepentimiento no hay salvación. Es decir, sin arrepentirse no ha creído el Evangelio y por lo tanto no es salvo. Eso es lo que se llama creer en vano. Creer en vano. Menciona en 1 Corintios 15, recuerden. Creer en vano. El Evangelio de solo creer, es decir, el Evangelio de aceptar a Jesús como su Salvador, es un falso evangelio. Ahora, repasando. Pedro y Juan suben al templo alrededor de las 3 de la tarde más o menos, después de sanar a un cojo que era un mendigo allí, que pedía a la puerta del templo, que igual que el incrédulo no sabe lo que necesita, él pedía plata y el incrédulo está pidiendo cosas que no es placer, felicidad, no sé qué, y no sabe que realmente la sanidad espiritual, pero lo sanan el Señor por medio de ellos, predicaron el Evangelio a más de 3,000 que estaban allá. Entonces los líderes religiosos se resienten, se ofenden, se molestan, se enojan y los sacan del templo para echarlos a la cárcel. El resentimiento de estos líderes espirituales y eran los políticos de Israel, crea una oportunidad para hacer exactamente lo mismo, para predicarles el mismo ofrecimiento del reino, el mismo ofrecimiento del Mesías, el ofrecimiento de Cristo, que el pueblo acaba de escuchar. Ahora hay 5,000, imagínense. Así que a continuación nosotros vamos a ver el segundo aspecto esta mañana, y es la respuesta de los gobernantes. ¿Cuál fue la respuesta? Primero que todo vamos a ver que hay una interrogación. Del versículo 5 hasta el versículo 12, lo que los líderes religiosos están haciendo, los líderes de la nación de Israel están haciendo es interrogando intensamente a los apóstoles. Y lo primero que vamos a ver allí, porque lo vamos a partir, es que vamos a ver la pregunta que exige una explicación de la sanidad. Ellos los interrogan y les preguntan, les exigen una explicación de esa sanidad. Vea lo que dice el versículo 5 hasta el 7. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ahora, entendemos aquí primero que la oposición está creciendo. La oposición está creciendo. Por eso muchos creyentes vuelven atrás, porque cuando usted se compromete más con el Señor, pues Dios le va a bendecir más, le va a sanar más, le va a fortalecer más, le va a usar más. Pero así tienes que entender que también la oposición aumenta, ¿sí? La oposición está creciendo, porque vea lo que dice el versículo 5 y 6. Aconteció que al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Ahora, tenemos que mirar muy bien lo que la palabra de Dios nos dice, porque aquí, cuando nosotros nos devolvemos un poquito y vamos a Hechos 4:1, acuérdense que al principio lo que decía, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. O sea, al principio se trataba solamente de una oposición de los sacerdotes, estaba el jefe de la guardia y estaban los saduceos también. Pero aquí vemos que junto con todos estos se unieron otros más, otros gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote y los otros sumos sacerdotes, es decir, los que hayan sido antes de Anás. Este sumo sacerdote que era el que estaba en Anás, han tenido los puestos anteriores a Anás. Toda esta oposición viene de parte de los líderes de la nación de Israel, que en realidad tenemos que entender que son los gobernantes de Israel. Y estos gobernantes quieren saber dos cosas.
Y esto es este segundo aspecto aquí, que es la pregunta sobre con qué potestad o en qué nombre. Una pregunta muy específica, porque dice el versículo 7, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Cuando estaba estudiando esto me hizo acordar mucho de un abuelito mío, que era el papá de mi mamá. Y él me contaba cuando yo era pequeño unos cuentos que uno se asustaba, porque él contaba que estaba durmiendo en su cama de noche y sentía que abrían la puerta, no veía nada, pero sentía unos pasos y se le sentaron en la cama. Y él le preguntaba, ¿de parte de Dios qué necesita? O sea, o es de parte de Dios, el diablo. Si es de parte del diablo ni me hable, pero si es de parte de Dios, ¿qué necesita? O sea, sí, es bueno saber de qué se trata la cosa. Y ellos están preguntando legítimamente, bueno, ustedes, ¿en nombre de quién están haciendo esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? O sea, que los judíos era importante saber dos cosas. La primera, saber con qué dominio, con qué poder, facultad o autoridad ellos estaban haciendo esto. Y lo segundo es saber en nombre de quién están haciendo esto. En nombre de quién habían hecho esto, sanidad completa en este cojo de nacimiento. Está interesante, vea unos pasajes para que entendamos bien esto. En Mateo 21, 23, dice algo bien interesante. Cuando vino al templo, obviamente está hablando de Jesús, perdón, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Sí? Esta misma pregunta se le hicieron los gobernantes a Jesús cuando él hizo las señales, los prodigios y los milagros delante de ellos. Sí, es una pregunta legítima. Ahora mire otro, en Marcos 11:28. En Marcos 11:28, porque los gobernantes también fueron igual como aquí más allá. Preguntaron en 11:28 Marcos dice, y le dijeron, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? Vea qué tremendo, ¿ah? Porque no solo le preguntan con qué autoridad hacía esto, sino también le preguntaron quién le había dado la autoridad, la potestad, el dominio, la capacidad para hacer estas cosas. Ahora, los apóstoles le respondieron más adelante en nombre de quién habían hecho estas cosas. En Hechos 4:10, vea lo que dice. Dice Hechos 4:10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y lo que vamos a ver es que Pedro va a aprovechar esta oportunidad para predicar el evangelio. Mire que no es nada diferente, siempre es lo mismo. A veces nos equivocamos los cristianos. Voy a aprovechar esta oportunidad para aconsejar. ¿Cómo vas a aconsejar a un incrédulo? Lo que él necesita es el evangelio. Ay, que pórtese bien, que deje el traguito, que deje de fornicar, que deje de adulterar, vea, que vuelva a ser buena gente, que no sea tan... No, qué pena, la persona necesita el evangelio. Ellos lo hacían siempre y nos están dando un ejemplo. Entonces veamos la predicación que extiende una invitación a la salvación. Es una predicación que extiende una invitación a la salvación, es lo que se ve en el versículo 8 hasta el 12, vea. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él está, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué predicación tan tremenda. Pero lo primero que tenemos que ver aquí, esa predicación que extiende la invitación a la salvación, lo primero que tenemos que ver es la llenura del Espíritu Santo de Dios. Esa llenura siempre resulta en denuedo, y no se nos olvide más en estos tiempos donde la iglesia del Señor está siendo adulterada, está siendo suplantada por una iglesia que no es. Vean el versículo, la primera parte del versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Ya habíamos visto aquí nuevamente Dios, porque Dios es tremendo y es consistente en su palabra, nuevamente nos muestra que la llenura del Espíritu Santo resulta en hablar a los inconversos con denuedo acerca del evangelio
del Señor Jesucristo, acerca del Señor Jesucristo. Eso es lo que pasa. Recordemos entonces que el propósito divino de Dios al darnos su Espíritu Santo es para darnos el poder que necesitamos para testificar de Jesucristo. Ese es el propósito del Espíritu Santo de nosotros, no más. ¿Usted quiere saber cuándo está usted lleno del Espíritu Santo? Usted no está lleno del Espíritu Santo cuando está soñando, sueños raros. Seguramente comió frijoles con garra tarde. Usted no está lleno del Espíritu Santo cuando habla como un borracho, embobado. Cuando habla cosas que no se entienden, incoherentes. No. Usted está lleno del Espíritu Santo cuando usted no sabe ni por qué no puede parar de hablar de Jesucristo a las personas. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando en la Biblia vemos a alguien lleno del Espíritu Santo, lo vemos predicando con denuedo la palabra de Dios. Y aquí nosotros podemos observar lo que Pedro hizo para permanecer lleno del Espíritu Santo de Dios, porque es que ese es el meollo. Si nosotros permanecemos llenos del Espíritu Santo, pues vamos a permanecer testificando con denuedo de nuestro Señor Jesucristo. O sea, vamos a ser testigos, vamos a cumplir con el propósito de nuestra salvación, el propósito de nuestra vida. Lo primero que hizo fue que Pedro se sometió y obedeció al Señor. Cuando Pedro se somete y obedece al Señor, así fue lleno del Espíritu Santo, fue lleno. ¿Sí? Nosotros somos los que complicamos las cosas, pero realmente no es complicado, porque la llenura del Espíritu Santo nada tiene que ver con emociones ni con experiencias raras y místicas. No, cuando nos rendimos al Señor y nos sometemos completamente a su voluntad, en todo sentido de la palabra, en cada área y aspecto de nuestras vidas, es cuando nosotros realmente somos llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué hizo lo segundo? Lo segundo, Pedro hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Entonces Dios lo llenó del poder que necesitaba para acabar lo que había empezado a hacer. Eso fue lo que hizo Pedro, nada más. Y esto es precisamente lo que vemos en la Biblia, y lo que dice la palabra y manda la palabra de Dios, porque Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Obedecer. Ahora, la predicación de Pedro está dirigida a los líderes de la nación de Israel. Vea lo que sigue diciendo el versículo 8. Le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Entendamos que Pedro le está predicando a los líderes de la nación de Israel, a los gobernantes de Israel. Hasta ahora hemos visto una buena respuesta de parte de muchos de los israelitas, muchos individuos de entre el pueblo de Israel. Pero ahora les toca responder a los líderes, a los gobernantes de Israel. Eso es. ¿Qué dirán estos representantes del pueblo, los líderes, cuando oyen el nuevo mensaje de Dios que le está siendo mandado por medio de los nuevos mensajeros, los apóstoles? ¿Cuál será su respuesta? La predicación del Evangelio. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Vea el versículo 9 al 12. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera? Hoy se nos interroga acerca del beneficio de un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Vea lo interesante del versículo 9. ¿Por qué? Porque Pedro no habla mucho de la sanidad del cojo. Se parece a esos charlatanes televangelistas, ¿no es cierto? O a esos apóstoles tales que vienen, o aquel o el otro predicador. Pedro no habla mucho de la sanidad del cojo, ¿sí? Llama la atención que él no pasa mucho tiempo hablando de la sanidad del cojo, porque como un buen siervo del Señor, él sabe cuál es su misión. Recuerde lo que dice Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Así que Pablo no invierte ningún recurso, ni mucho tiempo, ni mucha de sus palabras en una noche de milagros. Es decir, Pedro no se queda hablando del don de sanidad que él tiene, y él lo tiene. Porque Pedro sabe que las señales simplemente sirven para confirmar el nuevo mensaje, y por eso inmediatamente lanza una presentación clara, concisa y directa del Evangelio. Y ahí es donde vemos lo siguiente. Pedro les habla del pecado de ellos. Ojo, aquí ojalá seamos sensibles y obedientes al Señor y a su palabra. Pedro les habla del pecado a ellos. Ve lo que dice el versículo 10 y el 11. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel
que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó a los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquí primero que todo Pedro le dice vosotros, o sea, se la tiró a los líderes de Israel prendida, los líderes del pueblo. Ustedes crucificaron al Mesías, pero Dios lo resucitó. O sea, él no está derrotado. Es interesante que Pedro en ningún momento lo vemos procurando de suavizar el mensaje, porque no quiere diluirlo, no quiere hacerlo menos contundente, menos agudo, menos claro de lo que es. Y aquí vemos que algo muy importante, y es que los culpables tienen que entender claramente su culpabilidad delante de Dios, porque o si no, el mensajero ha sido negligente en su trabajo. Pero aquí no vemos que Pedro sea negligente en su trabajo. Por eso, mis amados hermanos, nosotros debemos predicar la ley antes de la gracia. Hemos de ser muy claros en cuanto a la culpabilidad del hombre delante de Dios antes de ir a hablarles del amor de Dios. Hermanos, ¿cómo estamos siendo nosotros? ¿Negligentes o diligentes? ¿Estamos predicando la ley? ¿Estamos usando la ley? Los hombres a los cuales les compartimos la palabra entienden de su condición de pecador, comprenden su situación de condenación eterna. Acuérdense, los que se han discipulado, una de las razones que la persona se condena es que no entienden la palabra, no entienden. No la entienden. Usted le habla y le habla, pero no entendieron. Usted tiene que asegurarse de que está entendiendo la persona. Ahora sí, después, en el versículo 12, Pedro les habla las buenas nuevas. Qué interesante, porque dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Sí ve? Únicamente, y aquí es importante esto, únicamente cuando el hombre es consciente de su pecado y de su condenación, es cuando las buenas nuevas de la salvación en Cristo adquieren realmente un sentido. Vuelvo y uso el ejemplo de siempre. Solamente cuando yo le tomo a usted una radiografía del pulmón y le muestro que tiene un tumor ahí en el pulmón, es cuando usted entiende la necesidad de un tratamiento, una cirugía radical, porque no se va a morir. ¿Me explico? Y ante esa radiografía la persona puede decir: eso está malo, esa es máquina de tomar. O puede coger y decir: esta me la va a meter debajo de la cama para vivir la vida loca de Ricky Martin. O decir: doctor, ¿qué debo hacer? Le digo: en los Estados Unidos hay un cirujano que te puede sanar. La gente tiene adentro un cáncer que se llama pecado y los va a matar, los va a llevar al infierno. Y nosotros tenemos que advertirles, pero tienen que darse cuenta de que tienen ese cáncer. Y por eso tenemos que usar la ley, para que se den cuenta y entiendan ahora sí el propósito de la salvación. Ahora sí entiendan, le encuentren un sentido a las buenas nuevas. Porque únicamente cuando uno entiende su culpabilidad es cuando realmente uno entiende su necesidad. Arrepentimiento genuino y verdadero. Una fe en Cristo y una salvación por gracia. Ahora veamos cómo respondieron los líderes. Pues ellos acaban de oír el evangelio y acaban de oír las implicaciones del mismo. Preguntémonos, hermanos y amigos, esta mañana aquí, ¿qué vemos en ellos, en estos dirigentes, líderes políticos? Humildad, arrepentimiento, fe, quebrantamiento. Entonces veamos la intimidación, lo que ellos procuran hacer en los siervos de Dios. Primero, antes de eso, veamos que su asombro, porque hay que hablar de eso también, su asombro, el versículo 13 y 14. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Y le reconocían que habían estado con Jesús, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Y aquí estamos diciendo que los gobernantes de Israel, primero que todo, se maravillaban. Es decir, estaban sorprendidos, estaban asombrados. Porque entendamos, primero que todo, entendamos el contexto doctrinal de lo que estamos diciendo. ¿Por qué el contexto? Y si usted entiende hoy este pedacito, este mensaje, usted está ganado. Entendamos que a pesar de la buena reacción que ya hemos visto en la gran mayoría del pueblo, en algunos del pueblo de Israel, vemos que
La actitud de los líderes, y esto es importante entenderlo, y por lo tanto la actitud general de toda la nación de Israel, a pesar de que el pueblo ha respondido bien, ¿sí?, vemos que ellos no reciben el mensaje, ellos no creen el mensaje, no quieren bajar su cabeza, no quieren arrepentirse delante de Dios. Ellos prefieren seguir en su propia religión, confiando en sus obras. Lo que debemos de entender en este punto es que la gran mayoría de los judíos rechazan el mensaje. Y todo va a llegar a su colmo, ¿cuándo? En Hechos 7, cuando maten a Esteban. ¿Ok? Pero aquí veamos algo bien interesante, y esto es lo que le decía: si usted entiende esto, está ganado. Si usted entiende esto, es una maravilla para su vida. Vea lo que dice el versículo 13, el tipo de hombre que Dios usa para cumplir la misión. Vea, versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y los reconocían que habían estado con Jesús. En este punto preguntémonos, ¿Dios está usando a los grandes académicos, a los muy inteligentes, a los preparados? ¿O está usando un par de hombres sin letras del vulgo, un par de hombres comunes y corrientes, un par de pescadores sin estudios? Casi siempre es el hombre común y corriente que responde bien al señorío de Cristo. Porque es que hay que humillarse. Vea en 1 Corintios 1, 26 al 29, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mire, son los muy preparados y estudiados que miran al cristiano comprometido como si fuera bruto. Lo ven como si fuera sin letras y del vulgo, como otro loco que reparte tratados y predica el evangelio al aire libre. La palabra griega que se traduce del vulgo en Hechos 4:13 se traduce idiotez. Hermanos, ¿qué tipo de persona? ¿Usted se ha fijado el tipo de persona que realmente le sirve a Dios por fe? Que cree la Biblia, lo que dice la Biblia, que está dispuesto a obedecerlo aun cuando le parezca ridículo lo que ella dice, que está dispuesto a comprometerse en evangelismo, en el discipulado, en la oración. Fíjese en el campo misionero y también en la historia, ¿qué tipo de persona usa Dios para cumplir la misión? No es el gran erudito ni el muy exitoso que Dios escoge para usar. Mira, Isaías 66:2 lo que dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. No que se burla, no que la cuestiona, no que la niega. Dios no busca títulos, ni diplomas, ni grandes logros académicos. Él busca al que quiere estar limpio y separado para el servicio de Dios. Segunda de Timoteo 2:20 y 21. No solamente utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para uso honroso y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia estas cosas, será instrumento para honras, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Te pregunto, ¿qué clase de persona usa Dios? ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿Qué vas a cambiar y a partir de hoy para poder llegar a ser esa clase de persona que Dios quiere? Vea, no importa si tú no eres profesional. No importa si hasta ahora no has encontrado sentido a tu vida, un propósito. Si tú te humillas, te sometes y obedeces al Señor, el Señor te va a usar en maneras que ni tú lo sabes. Ahora, preguntémonos otra cosa. ¿Qué fue lo que le impresionó a estos eruditos religiosos? ¿Les impresionó el amor que se tenían los unos por los otros? Su espíritu tierno, sus abrazos, compañerismo, su dulzura, su ropa limpia, su buena apariencia, su manejo de las presentaciones PowerPoint, su gran conocimiento del griego y el hebreo, sus personalidades amables y afables, sus casas, sus carros en los que andaban, el gran número de personas que asistía a la congregación, el edificio, las instalaciones que ellos tenían. No, eso no fue.
Nada de eso le llamó la atención a los eruditos. Lo que los asustó fue el denuedo con que Pedro y Juan predicaban. El denuedo, eso fue. La palabra de Dios nos dice claramente que el denuedo que ellos tenían vino por una sola cosa: por haber estado con Cristo Jesús, por nada más. Es decir, que antes de haber sido enviados a predicar, los discípulos de Cristo tuvieron primero que estar con Jesús. Vea lo que dice Marcos 3, 13 al 14. Marcos 3, 13 al 14. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él. ¿Y después qué? Y enviarlos a predicar. ¿Ok? En cuanto a nosotros, podemos decir que entre más tiempo pasemos con Jesús, más se notará la diferencia en nosotros, más se verá la llenura del Espíritu Santo, porque habrá más y más denuedo en nuestra forma de hablar acerca del Evangelio. Así que uno no necesita letras ni títulos de un seminario o de un instituto bíblico. Lo que necesitamos es estar con Jesús en su palabra. Eso es lo que necesitamos. Porque aquí en Hechos 4 Dios está usando a 2 pescadores sin letras y el vulgo para predicar el mensaje de Jesús a los gobernantes de Israel. Y ellos 2 lo hacen con tal denuedo que los líderes se maravillaban, se asombraban, estaban sorprendidos. Y esto que pasó, ese denuedo junto con la señal de la sanidad, no les dejó salida. Veamos pues entonces la impotencia de los gobernadores o gobernantes ante este acontecimiento. El versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Oiga, no podían decir nada en contra. La señal de confirmación, la sanidad de un cojo de nacimiento, cumplió con el propósito divino. Las señales no son para el bienestar de los creyentes, tampoco son para un espectáculo en una congregación de cristianos que antes eran gentiles, tampoco. Cuando Dios hace una señal, lo hace al aire libre, en las calles, frente a sus enemigos, de una manera indubitable que nadie, ni siquiera sus enemigos, pueden cuestionar. Recordemos que las señales confirman el nuevo mensaje de los nuevos mensajeros. Debido a esta confirmación tan poderosa, no pueden decir nada contra los mensajeros. O sea, no pueden negar su mensaje a pesar de que no quieren recibirlo. Y así pasa con mucha gente. No pueden negar el mensaje a pesar de que no lo quieran recibir. Ahora, su error. ¿Cuál fue su error? Versículo 15 y 17, vea lo que dice. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Lo que vemos aquí es que ellos no pueden negar ni lo que los apóstoles hicieron, ni lo que los apóstoles están diciendo. Imagínense, quedaron fritos. Y por lo tanto, ellos con sus propias bocas están diciendo que ellos saben cuál es la voluntad de Dios, saben. Pero a pesar de esto, ellos escogen rechazar el mensaje de Dios, y este es el error fatal. Mucho cuidado que le pase eso a usted. Usted está viendo muy bien aquí cuál es la voluntad de Dios y que usted rechace al Señor y su palabra. Su amenaza, versículo 18 al 22. Primero que todo veamos en el 18, ¿qué pasa? El pecador que no puede soportar la verdad siempre tratará de callar al predicador. Versículo 18. Y llamándoles, les intimaron a que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Ahora, si queremos nosotros, mis amados hermanos, cumplir la misión, es decir, hacer discípulos, evangelizar, discipular, todo esto, hemos de entender que la oposición casi siempre viene de los religiosos. Y sobre todo en lo que se refiere a evangelizar, la oposición viene de los que se llaman cristianos. Porque muchas veces los cristianos tienen problema con el método.
Mis hermanos, hace poco una conferencia en Centroamérica, ya no estaban hablando de que la cita divina y los amigos y todo, sino ya están atacando a los cristianos que van a un país y llegan a predicar el evangelio. Dicen que eso no es correcto. Predicado en una iglesia cristiana. O sea, que esto que estoy diciendo más actual no puede ser. Ahora, la respuesta correcta ante la oposición. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Versículos 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora, acuérdense que ellos, como son judíos, visto y oído, ¿ok? Ahora, lo que están diciendo eso. Entendamos que cuando la voluntad de los hombres va en contra de la voluntad de Dios, entonces ¿qué debemos hacer? Obedecer a Dios antes que a los... ¿Estamos o no? Bueno, nosotros siempre hemos de obedecer la Biblia, siempre, siempre, y estar dispuestos a enfrentar o afrontar las consecuencias que vienen por esa decisión que hicimos. Ojo, siempre hemos de hacer lo que dice la Biblia, pero eso trae consecuencias. También debemos estar dispuestos a afrontar con humildad, sometimiento, esas consecuencias. Eso, ¿sabe cómo se llama eso? Sumisión y obediencia. Aquí nuevamente podemos ver los resultados de la llenura del Espíritu Santo, porque Pedro y Juan dicen: no podemos dejar de decir, nos pica, nos pica, nos pica. Nos tenemos que rascar, ¿cómo? Hablando. No podemos dejar de decir. ¿Sí? Los creyentes llenos del Espíritu no pueden dejar de hablar de Jesucristo, de su muerte, de su resurrección a los inconversos. De nuevo, defínalo como uno tiene que, de nuevo. Si no lo hace, se muere. Y por último, el versículo 21 y 22, la protección de Dios, ¿cuál es? Amenazas imposibles de cumplir. Al hermano, bueno, por no contar lo personal, pero al hermano Rubén Darío González en Rumanía, un muchacho endemoniado le dijo que le iba a matar. Hace ya por ahí unos 8 o 10 años. Por aquí estuvo el hermano, ¿sí o no? Entonces, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Sin otra cosa que hacer, no pueden hacer más, los gobernantes los amenazan a los apóstoles y los dejan ir libres. Pero entiendan una cosa, que estos gobernantes se están oponiendo a los mensajeros de Dios, por lo tanto están ¿qué? Rechazando el mensaje de Dios. Hemos dicho, la cosa de estos gobernantes, ¿con quién es? ¿Se acuerda? Más adelante vamos a ver cuando le dice el Señor Jesucristo a Pablo: Pablo, ¿por qué me persigues? Pero él no está persiguiendo a Jesucristo, está persiguiendo a sus discípulos. Cuando se meten con los cristianos fieles y verdaderos, la cosa es con el Señor. Bueno, ¿por qué no te sometes hoy voluntariamente a Dios entonces? ¿Por qué no reconoces de verdad que eres un pecador? ¿Por qué no confiesas tu pecado, estando dispuesto a apartarte del mismo? Y luego, entendiendo de tu condición, de tu culpabilidad, entonces vas a entender de verdad el sentido, la necesidad de Cristo en la cruz por ti para salvarte. Hermano, nuestra misión es ir y evangelizar a los hombres que estaban muriendo en sus delitos y en sus pecados. Esa es nuestra misión. Por eso el sábado 8 de diciembre vamos a tener aquí, cada uno trae su almuerzo, cada uno, como dice, se rasca sus mismas pulgas como le gusta. Después por la tarde, con lo que todos vamos a dar, vamos a organizar la iglesia bien bonita. La iglesia les va a dar natilla, buñuelo y hojuelas. Y a las 6 todos vamos a salir en los buses, todos los que se inscriban. Pero salimos con un propósito, ¿a qué? A ver los alumbrados, pero también a evangelizar, ¿no es cierto? A evangelizar, a aprovechar. Si usted quiere dar un solo, no importa. Si dio 1000, lo felicito, no importa. Así de uno también lo felicito.
Pero vaya, anímese. Pero todo debemos hacerlo con un propósito, el propósito de evangelizar. Bueno, hoy vimos que los seguidores de Cristo empiezan a experimentar esa oposición y también persecución. ¿Qué hicieron ellos? Corrieron a sus casas llorando. Dejaron de testificar. Porque aunque Pedro y Juan son hombres común y corriente, sin letras y del vulgo, están haciendo la obra del Señor. Ahora, los hombres inteligentes, los hombres preparados, rechazan a Dios, su palabra, rechazan su plan, su propósito y su voluntad. ¿Realmente ellos eran inteligentes? Dicen ser sabios en el mundo, son brutos. Vea qué tristeza, un tipo tan... Steve Jobs se llamaba el de Apple, pero si no se arrepintió está en el infierno. Qué tristeza. ¿De qué le sirvió tanta inteligencia? Qué tristeza, me da tristeza honestamente, me da tristeza por Bill Gates, me da tristeza por Karl Marx, por toda esa gente que se creen más que el Señor. ¿Cómo? Es como si a usted una hormiga se le para al frente y le dice, ¿entonces qué? ¿Entonces qué? Imagínense. Bueno, pero bueno. Pedro y Juan no luchaban contra ningún complejo de inferioridad. No luchaban contra ningún complejo, porque ellos habían estado con Jesús. Y además estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué qué inferioridad vamos a tener nosotros? Si estamos con Jesús y llenos del Espíritu Santo. Nosotros hemos de seguir este ejemplo, estar con Jesús, someternos y obedecer a Dios en predicar con denuedo el Evangelio a toda criatura. Pero les pregunto, hermanos, ¿nos sometemos a Dios en cada área y en cada aspecto de nuestras vidas? Hermanos, ¿estamos obedeciendo a Dios en cada aspecto y en cada área de nuestras vidas? Señor Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Que corre y sea glorificada, Señor. Cumple el propósito por el cual tú la enviaste esta mañana aquí a cada uno de nosotros, Señor. Y que haga más allá de lo que pensamos o creemos y de lo que pedimos, Señor. Te exaltamos, te damos la gloria y la honra, te amamos, te agradecemos de todo corazón. Y te pedimos que tú hagas la obra en esta tu iglesia, Señor. Llévala adelante de victoria en victoria por amor a tu nombre. Te amamos, te agradecemos y pedimos todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.